En el año 1891, cuando el salitre cubría de polvo blanco las calles de Iquique y los hombres morían jóvenes en las oficinas del desierto, existió una familia que nunca permitió que sus hijas salieran después del crepúsculo. La casa de los Arancibia se alzaba en la calle Baquedano, 3 cuadras arriba del mercado, con sus postigos siempre cerrados y una puerta de roble que solo se abría para un hombre, el padre Elías Montalva. Lo que ocurrió entre esas paredes no se supo hasta 1923, cuando un notario encontró una caja sellada con cera negra en el sótano de la antigua parroquia de San Antonio. Dentro había 7 cartas escritas por una mujer que firmaba solo como La Última. En esas cartas, redactadas con tinta desvaída y letra temblorosa, se narraba una verdad que Iquique había preferido enterrar bajo el peso del olvido. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando y en qué momento del día la oscuridad te encuentra, porque esta es la historia de la familia que guardaba a sus vírgenes para el Padre. Año 1891. Lugar: Iquique, norte de Chile. Clasificación: Expediente Arancibia. Material restringido. La familia Arancibia llegó a Iquique en 1878, poco después de que Chile anexara la región tras la Guerra del Pacífico. Esteban Arancibia Cortés era comerciante de telas importadas, hombre de rostro adusto y voz grave que asistía a misa cada domingo con su esposa Mercedes y sus 6 hijas: Dolores, Amparo, Luz, Consuelo, Trinidad y la pequeña Rosario. Los vecinos decían que las Arancibia eran hermosas, de ojos oscuros y piel clara, pero que jamás se las veía sonreír. Caminaban en fila, una detrás de otra, siempre con la mirada baja y las manos entrelazadas sobre el regazo. Nadie las había visto jugar. El padre Elías Montalva había llegado a Iquique en 1880, enviado por el obispado de La Serena para administrar la parroquia de San Antonio. Era un hombre alto, de unos 40 años, con manos largas y dedos huesudos que movía constantemente mientras predicaba. Tenía una forma inquietante de mirar a las jóvenes durante la comunión. Las observaba fijamente a los ojos mientras depositaba la hostia en sus lenguas, como si buscara algo dentro de ellas. Fue él quien bautizó a Rosario, la última de las Arancibia, en una ceremonia privada realizada en la misma casa familiar, sin testigos externos. En el libro parroquial, el bautizo aparece fechado el 3 de marzo de 1881 y junto a su nombre alguien anotó con una letra más cuidada: Esta niña ha sido consagrada. Nadie entendía entonces qué significaba exactamente esa palabra. Los años pasaron y las niñas Arancibia crecieron casi sin salir de su casa. No asistían a fiestas patronales, no paseaban por el malecón, no tenían amigas. Su educación estaba a cargo de una institutriz francesa, Madame Berenguer, a quien se le pagaba muy bien para que no hiciera preguntas. En 1885, cuando Dolores, la mayor, cumplió 13 años, comenzaron las visitas nocturnas del padre Elías. Llegaba siempre después de las 9, cuando las calles de Iquique se vaciaban y solo quedaban los borrachos del puerto. Tocaba la puerta 3 veces, pausadamente, y don Esteban lo recibía con una reverencia. Se encerraban en el salón del primer piso durante horas. A veces se escuchaba el murmullo de oraciones en latín, otras veces solo silencio. Las niñas esperaban arriba, en sus habitaciones, vestidas con camisones blancos que su madre cosía personalmente. Cuando el padre Elías terminaba su visita, siempre se marchaba acompañado de una de las hijas, pero no salían a la calle, bajaban al sótano. Ese sótano había sido mandado construir por Esteban, con paredes dobles y una puerta de hierro que solo se cerraba desde fuera. La niña regresaba al amanecer.
Nunca lloraba, nunca hablaba de lo ocurrido. Solo se sentaba junto a la ventana y miraba hacia el mar con los ojos vacíos, como si algo dentro de ella se hubiera apagado para siempre. En el archivo diocesano de Iquique se conserva una carta fechada en septiembre de 1886. Va dirigida al obispo auxiliar de La Serena y está firmada por el padre Antonio Cifuentes, párroco de otra iglesia cercana. Allí expresa su preocupación por ciertas prácticas devotas poco ortodoxas que el padre Elías estaría realizando con algunas familias de su parroquia. La carta fue archivada sin respuesta. 2 semanas después, el padre Cifuentes fue trasladado a una misión en Chiloé, a más de 1000 kilómetros al sur. Murió 3 años más tarde, de neumonía. Antes de partir, sin embargo, le confió a su sacristán, Jacinto Vidal, que había intentado investigar las visitas del padre Elías a la casa de los Arancibia. Décadas más tarde, ya anciano, Vidal recordaría sus palabras. Hay cosas que no debemos tolerar ni siquiera en nombre de Dios. Lo que ese hombre hace con esas niñas no es devoción, es profanación. El periódico que intentó publicar este testimonio recibió presiones de la curia. El artículo fue censurado y casi todos los ejemplares fueron destruidos. Uno solo sobrevivió. Está guardado como material sensible en la Biblioteca Nacional de Chile. En 1887, cuando Amparo, la segunda hija, cumplió 13 años, las visitas del padre Elías se hicieron más frecuentes. Los vecinos comenzaron a murmurar. Doña Inés Pizarro, que vivía pared por medio, declaró ante un juez muchos años después que durante esas noches escuchaba cantos en un idioma que no era español ni latín. Sonaba gutural, antiguo, como si las palabras hubieran nacido en un lugar donde el tiempo no existe. También escuchaba sollozos. Una madrugada de agosto vio algo que la perseguiría hasta su muerte. Desde su ventana, observó al padre Elías salir del sótano con un bulto envuelto en tela blanca, del tamaño de un recién nacido. Lo colocó dentro de una caja de madera grabada con símbolos extraños. Roció el interior con un líquido transparente que olía a hierbas y especias. Lo cerró con clavos largos y lo cargó hasta una carreta que lo esperaba en el callejón. Doña Inés nunca denunció lo que vio. Tenía miedo, pero lo anotó en su diario, un cuaderno de tapas azules que su nieta entregó a las autoridades en 1941. Allí puede leerse: he visto al padre cargar algo que no debía existir. Mercedes Arancibia lloraba en la ventana del segundo piso, pero no gritaba. Es como si ya no tuviera voz para hacerlo. Entre 1887 y 1890, 3 de las niñas Arancibia murieron oficialmente de fiebres tifoideas. Los certificados de defunción fueron firmados por el doctor Herminio Latorre, médico que al parecer solo atendía a esa familia. Cuando el doctor murió en 1892, sus archivos clínicos desaparecieron. Nadie sabe qué contenían. Las niñas Amparo, Luz y Consuelo fueron enterradas en una tumba colectiva en el cementerio municipal. Una simple cruz de madera marcaba el lugar. Aquí descansan las hijas de Dios, 1887-1890. Un temporal arrancó la cruz en 1895. Nunca fue repuesta. Hoy nadie puede señalar con certeza dónde están sus restos. En 1890, don Esteban Arancibia sufrió un colapso nervioso. Dejó su negocio, dejó de ir a misa, dejó de hablar. Pasaba días encerrado en su habitación, murmurando oraciones ininteligibles. La institutriz, Madame Berenguer, huyó de la casa sin despedirse. Años más tarde, en una entrevista con un periódico francés, solo dijo una frase: las niñas no eran niñas, eran ofrendas, y el padre no era un hombre de Dios. La entrevista fue archivada, nunca se publicó completa.
Para finales de 1890, solo quedaban 3 niñas vivas: Dolores, Trinidad y Rosario. Y entonces el ritual cambió de lugar. El padre Elías dejó el sótano y comenzó a usar el ático. Un espacio estrecho, sin ventanas, con olor a incienso rancio. Y algo más antiguo. Allí, las niñas describirían más tarde un altar con velas negras, un crucifijo invertido y una imagen de la Virgen con los ojos pintados de rojo. Sobre la mesa, un libro encuadernado en cuero negro, escrito en latín, mezclado con otro idioma que ellas no comprendían. Dolores relataría que los rituales eran tan extremos que su mente borraba recuerdos enteros, como defensa ante algo demasiado terrible. Solo quedaban sensaciones, frío intenso, voz susurrando palabras impronunciables, y la certeza de que algo entraba en la habitación cuando las velas se apagaban solas. En enero de 1891 estalló la Guerra Civil en Chile. La parroquia de San Antonio cerró sus puertas y el padre Elías desapareció durante 3 meses. En abril regresó. No volvió solo. Llevaba consigo una caja de metal sellada con 7 candados. Cada candado llevaba grabado un nombre, los nombres de las hijas muertas y los de las 3 que aún vivían. Esa noche, la caja fue llevada al ático de los Arancibia. Lo que ocurrió allí marcaría el final de la familia. La noche del incendio. El 17 de agosto de 1891 la guerra terminó. Esa misma semana, un incendio consumió gran parte de la casa Arancibia. Oficialmente, se dijo que una vela mal apagada había iniciado el fuego en el segundo piso. Cuando los bomberos entraron, encontraron 3 cuerpos carbonizados en el ático: Esteban, Mercedes y la pequeña Rosario, dispuestos en círculo, con las manos entrelazadas, rodeados de restos de velas negras y cenizas de lo que parecía ser un libro quemado intencionalmente. Dolores afirmaría en sus cartas que aquella noche no fue un accidente, fue un último acto desesperado para romper un pacto. El padre Elías no estaba en la casa cuando ocurrió el incendio. Declaró ante el juez que se encontraba en la parroquia preparando el sermón dominical. Nadie pudo contradecirlo. Las 2 hijas sobrevivientes, Dolores y Trinidad, fueron encontradas en el sótano, inconscientes, pero sin lesiones graves. 3 días después, despertaron en el Hospital San José sin recordar o sin querer recordar lo que había sucedido. El caso se cerró como accidente doméstico. La familia fue enterrada sin velorio público, en una tumba sin nombre. Dolores y Trinidad fueron trasladadas al asilo de huérfanas Nuestra Señora del Carmen, en La Serena, donde vivirían como sombras durante años. Dolores sobrevivió hasta 1922. Callada, trabajadora, ayudaba en la cocina y la enfermería del asilo, pero nunca dormía más de 3 horas. Siempre despertaba a las 3 de la madrugada, como si algo la llamara. En secreto, comenzó a escribir 7 cartas. En ellas confesó la verdadera naturaleza del pacto. Su padre, Esteban, había conocido al padre Elías en 1884 en una reunión de comerciantes católicos. Buscaba prosperidad. El sacerdote le prometió algo más: salvación eterna para toda la familia a cambio de un servicio especial a Dios. Pero ese Dios, decía Dolores, no era el Dios de las iglesias, era algo más antiguo. Las niñas fueron consagradas como cerraduras vivientes para mantener selladas unas puertas entre nuestro mundo y otro. Cada vez que una cumplía 13 años, se realizaba un ritual, y cada muerte posterior era explicada como enfermedad. Algunas no resistieron, otras quedaron atrapadas entre la vida y la nada. En el sótano, el padre Elías guardaba frascos con órganos preservados de las niñas: corazones, ojos, lenguas,
sumergidos en una solución extraña. Decía que debían permanecer sellados exactamente 7 años. Si alguien abría esos frascos antes de tiempo, las consecuencias serían catastróficas. En 1919, durante la construcción de un edificio en el terreno donde había estado la casa Arancibia, los obreros encontraron el viejo sótano, cerrado con una puerta de hierro. Adentro 7 frascos dispuestos en círculo. El líquido se había evaporado, pero los órganos seguían allí, secos, marchitos, como flores muertas. En el centro, grabada en el piso, una frase en latín: Quod promissum est debetur, quod debetur veniet. Lo que fue prometido es debido, lo debido vendrá. El capataz ordenó destruir los frascos y enterrarlos lejos. Esa noche no regresó a su casa. Lo encontraron al día siguiente, sentado en el mismo sótano, con los ojos abiertos, pero vacíos. Su cuerpo estaba vivo, su mente no. Dolores sabía desde el asilo que algo se había desatado. Sus hermanas comenzaron a visitarla en sueños, una por una, silenciosas, tristes, hasta que Rosario, la menor, habló. No pueden descansar porque tú sigues viva. Mientras tú vivas, el pacto no termina. Dolores comprendió entonces que el sacrificio de sus padres no había sido suficiente, que ella también había sido consagrada, y que, en palabras del propio padre Elías, una ofrenda no se puede retirar. En 1922, la encontraron muerta en su celda. Oficialmente, causas naturales. Extraoficialmente, tenía una profunda herida en la muñeca izquierda, la sangre recogida cuidadosamente en un cuenco, y junto a él un papel con 7 nombres: Amparo, Luz, Consuelo, Trinidad, Rosario, Esteban, Mercedes, y al final, añadido con letra temblorosa, Dolores. Bajo los nombres otra frase en latín: Quod debetur solutum est. Lo debido ha sido pagado. Antes de morir, pidió a la hermana Eufrasia que guardara sus cartas en una caja de metal y las entregara a la iglesia 20 años después de su muerte. La monja obedeció a medias, no confió en la iglesia y escondió la caja en el sótano de la parroquia de San Antonio, en Iquique. Allí permanecería hasta 1942, cuando la demolición de la parroquia la sacó a la luz. Desde entonces, historiadores, periodistas y académicos han intentado reconstruir el caso Arancibia. Archivos extraviados, investigaciones censuradas, artículos retirados, computadores robados, vidas truncadas. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, algo ocurría. Traslados repentinos, amenazas veladas, accidentes oportunos. En 2021, la 7ª carta de Dolores fue publicada íntegra en un blog de misterios históricos. En ella, Dolores no solo confesaba, sino que advertía: si encuentran frascos sellados, símbolos grabados en círculos perfectos o libros encuadernados en piel que no parece de animal, no intenten entenderlos, no intenten destruirlos, simplemente aléjense, porque algunos pactos no se pueden romper, solo se pueden cumplir. Y una vez que una puerta se abre, nunca vuelve a cerrarse por completo. Hoy, donde antes se alzaba la casa Arancibia, hay un edificio de departamentos construido en los años 60. Algunos residentes hablan en voz baja de voces de niñas a las 3 de la madrugada, de sombras pequeñas que cruzan los pasillos, de un olor a incienso rancio que aparece de la nada. Los turistas no saben nada de esto. Caminan por Baquedano como si fuera una calle más. Pero los iquiqueños antiguos enseñan a sus hijos a no hacer preguntas sobre ciertas casas, ciertas familias y ciertos sacerdotes cuyos retratos aún cuelgan en sacristías olvidadas.
La historia oficial clasifica el expediente Arancibia como caso cerrado. Pero mientras existan sótanos sellados, archivos restringidos y familias dispuestas a sacrificar a sus hijos en nombre de un Dios que no es Dios, el pacto del padre Elías seguirá respirando en las grietas del silencio. 6 hermanas nacieron para vivir y fueron convertidas en ofrendas: Amparo, Luz, Consuelo, Trinidad, Rosario, Dolores. Que sus nombres no sean olvidados, porque olvidarlas sería matarlas una segunda vez. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas esta historia desde tu propia oscuridad, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías guardado silencio como tantos? ¿Habrías investigado a pesar de las amenazas? ¿O habrías preferido creer que algunas verdades es mejor dejarlas enterradas? Déjalo en los comentarios y suscríbete a Ecos del Misterio para más historias reales que nunca debieron salir de los archivos. Porque la historia no se escribe solo en los libros oficiales, sino también en las cartas que nadie debía leer, en los testimonios silenciados y en las voces de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Mientras sigamos contando estas historias, ellos nunca estarán completamente muertos. Ecos del Misterio presenta Archivos Oscuros, Expediente 07, clasificado. Fin del informe.